Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia. Y bueno, pues hoy tengo el gusto de tener otra vez aquí en este programa a la licenciada Liliana Vázquez Roa. Ella es psicóloga y además tiene una maestría en psicoterapia Gestalt. Bienvenida, Lili, muchas gracias por aceptar. Gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, pues nos da mucho gusto porque hoy vamos a platicar un tema que pues nos atañe a las dos y a todos el auditorio que nos ve que es del sexo femenino. Vamos a platicar sobre las mujeres y las tareas de la vida, ¿no? Que tenemos, este rol que jugamos las mujeres ahora. Y yo quisiera primero, Lili, preguntarte esta diferencia que hay entre las mujeres de hace 100 años, por ejemplo, y las mujeres de ahora, pues en los roles que jugamos, ¿qué diferencia hay en este tipo de actividades que realiza? Bueno, hablando desde hace 100 años, los roles de las mujeres han cambiado muchísimo. Y con los avances que tenemos actualmente en la tecnología, pues los roles, el pronóstico es que los roles van a seguir cambiando todavía con más rapidez. Hace 100 años podríamos estar pensando en nuestras abuelas y nuestras bisabuelas, donde eran mujeres de mucho trabajo, y hoy en día también puedes decir que las mujeres somos de mucho trabajo, solo que ya están diversificadas nuestras tareas y participamos en distintos espacios. Anteriormente las mujeres participaban básicamente en el hogar y aunque eran tareas domésticas, también eran tareas económicas. Podrían tener trabajo en el campo, pero estaba ligado todo al hogar. Hoy en día nuestras tareas domésticas también son tareas económicas, solo que no las reconocemos así. Tendríamos que pensar en los casos de las familias donde las mujeres sí acostumbran a estar la mayor parte del tiempo en casa, lo que gana el marido en el salario por las horas que él sale, una parte proporcional corresponde también al trabajo que realiza su mujer en casa. Y son trabajos no reconocidos o no remunerados. Pero hoy las mujeres, además de estar en casa, pues decimos que tienen hasta 4 jornadas, ¿no? La jornada donde sí son remuneradas, el trabajo que tengan fuera de casa, la jornada de la casa, de mantenerla como un hogar, la jornada de la crianza de los hijos, que es una jornada aparte. A veces se piensa que dedicarse al hogar va incluido en esas tareas la crianza, y no, o sea, son tareas distintas. La paternidad, la maternidad es una tarea muy específica. Muchas veces tenemos también la jornada comunitaria. O sea, las mujeres siempre andan ayudando a alguien, andan favoreciendo a la comunidad, a la comadre, o participan en algún grupo, y ahí estamos hablando de una jornada de trabajo que no es remunerada. ¿De qué otra jornada podríamos hablar? Decía yo de 4, ¿no? Puede ser la comunitaria, la de crianza, la doméstica y la jornada laboral. Estas 4 jornadas hoy en día las mujeres tienen que repartirlo en 24 horas. Antes las jornadas eran igual de intensas, pero estaba menos diversificado la actividad que tenían nuestras abuelas, nuestras bisabuelas. Y bueno, pues como que nos hemos complicado la vida, creo, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido esto? ¿La mujer es la que ha ganado ese espacio o ha sido el hombre el que ha dejado que la mujer entre, ¿no? O sí la mujer se lo ha ganado ella. Qué pregunta tan interesante. Creo que son espacios que hemos tenido que abrir las mujeres. En el siglo pasado, en los 40, recién empiezan a votar, ¿no? Tu mamá, mi mamá, les tocó ser de las primeras mujeres votantes. Las mujeres han tenido que pelear por esos espacios públicos y que puedan ser remuneradas de la misma manera que pueda ser remunerado un hombre. A mí, en mis primeros años de trabajo, podía yo realizar la misma actividad que un compañero, pero a él le pagaban más porque él era jefe de familia. Ay. ¿No? Él era la cabeza de la familia. Claro. ¿No? Y realizábamos lo mismo. Entonces, desde el siglo pasado a la fecha, las mujeres hemos tenido que buscar y luchar por esos espacios donde podamos ser también reconocidas de la misma manera que los hombres. Sin embargo,
hemos tenido que seguir con las actividades domésticas. O sea, los hombres no han peleado, como nosotras hemos peleado en el espacio público, ellos no han peleado su participación en el espacio privado, que también es muy importante y también es muy gratificante. A ellos les falta esa organización de pedir en el trabajo horas de crianza, horas de paternidad porque recién nació, días de paternidad porque recién nació su bebé. Entonces creo que en ese sentido las mujeres hemos avanzado mucho más y los hombres todavía van lentos en esa integración que necesitamos tener los seres humanos en nuestra vida privada y en nuestra vida pública. Laboral y pública. Y bueno, esto pues ha generado grandes cambios, ¿no? Nosotros lo vemos, bueno, la gran mayoría, nosotros tenemos aquí en el Colegio Fray Luis de León 1,400 familias. Entonces estamos hablando de que yo creo que el 80% de esas 1,400 familias, las mamás trabajan, ¿no? Entonces, lo que tú decías, es la casa, la que tiene que estar bien, la crianza de los niños porque le corresponde a la mamá, salir a trabajar, ¿no? Y luego pues todas esas actividades no remuneradas, como bien dices, de pertenecer a ciertos grupos, ¿no? Que tienen de actividad, puede ser de amigas o puede ser grupos de servicio social o de otras cosas, ¿no? Y todo eso pues tenemos que distribuirlo, como tú bien dices, en 24 horas, ¿no? Esto pues ha cambiado grandemente y esto lo podemos decir que la mujer es como multifuncional, ¿no? Porque está con diversas cosas. ¿A qué se debe que ellas o que nosotros podamos hacer todas estas actividades? ¿Se debe a su estructura del cerebro o a qué se debe? Porque se ha dicho mucho que el hombre, pues por ejemplo, no puede estar con dos cosas a la vez cuando la mamá está cuidando al bebé y está cocinando o está hablando por teléfono y tiene otras actividades, ¿no? O sea, a veces se pueden hacer 2 o 3 cosas a la vez y el hombre tiene que concentrarse solo en una. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Se debe a cómo está estructurado nuestro cerebro en las mujeres? ¿O se debe ya al desarrollo de ciertas habilidades que vamos ejerciendo las mujeres, pues por esa necesidad que hay de atender varias cosas, ¿no? Hay diversas teorías. Yo me inclino más por la cultural, ¿no? Que nuestra cultura nos genera que tengamos que desarrollar ciertas habilidades. Por ejemplo, voy a poner este caso. Los esquimales alcanzan a distinguir 20 tonalidades de blanco. Y nosotros aquí en la ciudad, pues, el blanco percudido, sí. que le decimos blanco ostión, y el blanco, ¿no? Pero ellos por sobrevivencia necesitan distinguir pues, las tonalidades de nieve para saber dónde pueden pisar o cuándo va a haber tormenta, etcétera, ¿no? O en la selva, digamos, ¿no? Nosotros, ¿cuántas también tonalidades de verde podemos distinguir? Pero alguien que vive en el bosque, que vive en la selva, distingue muchísimo más que nosotros, ¿no? Creo que las mujeres nos hemos adaptado a estas necesidades que tenemos que cubrir y nos hemos esforzado mucho y lo hemos sacado bien. Sin embargo, hoy en día ha generado muchas crisis en las relaciones que tenemos con los hombres. Por lo mismo que dices, ¿por qué puedo hacer yo 3 cosas a la vez y el hombre solo puede una? Creo que todos tenemos la misma capacidad, pero necesitamos desarrollar esas habilidades. Y ahí la importancia de la escuela. Hoy en día las escuelas generan que no haya estas desigualdades entre los géneros. Ponen a los niños y a las niñas a jugar a la casita, ¿no? Ya antes se decía, pues eso es para niños y esto es para niñas. Vemos que hay equipos de fútbol para niñas, por ejemplo, ¿no? Esa diferencia de géneros ya no se da como era antes. Sin embargo, los hombres sí tienen, creo yo, 2 retos. Una, poder participar más en la vida doméstica, porque es su derecho, y en la crianza, porque también es su derecho. Y desde hace siglos se les excluyó a ellos de eso. O sea, los hombres los mandaban a la guerra, los mandaban a trabajar a las fábricas, ¿no? Conforme fue evolucionando nuestra sociedad. Y entonces cuando el hombre regresaba, pues no tenía ese ánimo de puedo estar en la vida comunitaria o me salgo a platicar con mi vecino o voy a jugar con mis hijos. O sea, al hombre se le cargó mucho hacia el trabajo, pero hacia trabajos violentos también, ¿no? Porque iban a las guerras, a trabajos muy pesados porque iban a las fábricas, etcétera, ¿no?
El hombre necesita recuperar también su espacio comunitario. Eso es muy importante. Y la mujer tiene esa habilidad y esa fortaleza. A nosotros se nos facilita hacer comunidad en la casa, en la escuela, en la calle. O sea, donde estemos, tenemos una gran habilidad para hacer comunidad. Y eso nos da mucha fortaleza. Y también nos permite que las mujeres siempre nos estamos apoyando. Entonces, si a alguna amiga le pasa algo, ya estamos todas ayudando. Si alguien necesita dinero, nos estamos juntando para apoyarla. Si alguien necesita recoger al hijo a la escuela, nos organizamos y yo lo recojo, no te preocupes. Tenemos esa capacidad de tener esta red de apoyo. Tenemos una capacidad de tener comunidad. El hombre tiene ese reto, ¿no? Y es donde nos encontramos luego con esas diferencias. O sea, ¿por qué sentimos, ¿no? Yo cargo con muchas cosas, que podemos decir como mujeres, y ellos se responsabilizan de menos cosas. Sí, y fíjate que ahí en ese sentido tú decías, bueno, en los países, ¿no? O sea, a lo mejor es cultural. Esto depende precisamente, este cambio tan drástico que hemos tenido en nuestro rol las mujeres, va dependiendo de países, porque digo, todavía hay países que sabemos que todavía la mujer está muy sometida, ¿no? Y sí tiene que ver con la cultura, es el occidente el que está evolucionando de esa forma, o realmente ha sido la necesidad de salir adelante, ¿no? De que la mujer tenga también que aportar económicamente, porque pues hoy en día ya es más complicado mantener una familia, una sola persona, ¿no? Entonces, yo ahorita que vamos a ir a un corte, me gustaría que pues nos dijeras si tiene que ver con la cultura, o sea, con los países, si es necesidad de, por ejemplo, en el caso de México, de que la mujer tenga que salir ya a trabajar porque ya un salario no alcanza, o ya es cuestión ya meramente cultural, ¿no? O sea, para que nos platiques esa parte, y pues nos vemos ahorita en un momento más aquí en su programa de Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia, y bueno, pues estamos platicando de que si este rol que hemos tomado las mujeres es cultural o ha sido por la necesidad que tiene, ¿no? De la mujer de salir a contribuir con lo económico, ¿no? Vemos en los países de Occidente pues más esta situación más de trabajo, ¿no? De salir y de buscar el sustento. Entonces, ¿cómo ha sido este cambio, ¿no? Sí, yo creo que en parte es una necesidad económica y también es una búsqueda de desarrollo personal. Sí tiene una carga cultural muy fuerte. Las mujeres buscan desarrollarse. Claro que en esta cultura y en esta situación económica, pues las jornadas laborales son muy largas y mal pagadas. O sea, el salario que gana la mayoría de la población no alcanza, como decías hace un momento, para que una sola persona mantenga una familia. En otros países pueden turnarse, ¿no? ¿Quién se queda en la casa una temporada? Si el papá o la mamá, pero el sustento está garantizado. Claro, sí. Veíamos que en algunos países de Europa pues les dan muchas veces este permiso, ¿no? Para cuidar a sus hijos pues de 2 o 3 años, o sea, y pues aquí en México no, aquí en México nosotros tenemos pues nada más el periodo de incapacidad que te dan por la maternidad, que son 3 meses, y pues regresa a laborar, porque si no, pues bueno, ya te quedas sin el trabajo, ¿no? No hay a lo mejor puedes conseguir a nivel gubernamental algunos permisos, en algunos lugares hay los años sabáticos que también puedes, pero eso no es privilegio de la mujer, lo puede hacer también el hombre, ¿no? Pero así yendo estrictamente, bueno, para la crianza de los niños, pues nada más son los 3 meses que realmente es muy poquito como para que realmente pudieran las mamás pues
invertir en esa educación y formación de los pequeñitos, sobre todo recién nacidos, ¿no? Entonces, esa parte a mí sí digo, bueno, tal vez es difícil en México o en América Latina por la situación que vivimos, pero sí se tendría que pensar un poquito más para privilegiar, ¿no? Como dices tú, a lo mejor jornadas más cortas, pensando pues en las familias, ¿no? En invertir para las familias como lo hacen en esos países, ¿no? Invertir en las familias es invertir en la sociedad. Así es. Y lo ideal sería que tuviéramos políticas públicas donde los hombres y las mujeres tuvieran este tiempo para la crianza. Los 2 años de crianza, los 2 primeros años de vida son esenciales, que tengan la presencia de su mamá y la presencia de su papá, ¿no? Sí, porque fíjate que también ahorita viendo este colegio también tiene pues muchos abuelos que se hacen cargo de la crianza de los niños. ¿Y por qué? Pues porque las mamás están trabajando, ¿no? Mañana y tarde. Entonces nosotros vemos a los abuelitos que los vienen a recoger, que los vienen a dejar, que vienen a las juntas, que vienen a la cita con la maestra. Y es esta parte otra vez pues de volver a lo que ya ellos terminaron, pues volverlo a retomar porque los hijos están trabajando, ¿no? Por ejemplo, esa parte vemos mucho en el colegio, y no nada más en este colegio, en muchos colegios de abuelitos que están pues retomando la educación de sus nietos, ¿no? Y también en casos como el colegio, que te decía, son 1,400 familias, el 80% trabaja. Entonces, son niños que están pues muchas veces al cargo de los abuelitos o al cargo del hermanito mayor o al cargo de una muchacha, ¿no? Muchas veces la trabajadora del iPad o al cargo del televisor. iPad. Exactamente, ¿no? Entonces, pues esto sí ha venido a traer problemas que después repercuten en el colegio, ¿no? Como todo lo de las redes sociales, donde se meten los niños en horarios donde no es en el escolar, es en casa. Y bueno, pues todo lo que se gesta en las redes sociales, pues repercute luego en el colegio, ¿no? Y entonces tenemos que tomar muchas veces acción y prevención, porque ya no nada más es cuestión de travesura, de decir cosas, sino que pues ya hay hasta cuestiones que pueden ser delitos, ¿no? De lo que ellos manejan, cómo manejan las redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte sí tendríamos que pensarla, pero no las mujeres, yo creo, sino pues la pareja, ¿no? Como ambos, para poder dedicarle más tiempo a los niños, ¿no? Y bueno, en todo este cambio de roles que hemos tenido las mujeres, ¿cómo se ha beneficiado la sociedad? O sea, ¿qué beneficios le ha traído el que la mujer ahora salga a trabajar o se desempeñe en puestos? Ya nosotros podemos ver que pues ya en públicos, ¿no? Ya son senadores, diputados, bueno, pues ya podemos tener incluso candidatas para la presidencia. Ya no sería raro que tuviéramos una mujer como presidente de la República, y otros tipos de cargos ya importantes, ¿no? Que se mueven ya en la política las mujeres. Entonces, ¿qué beneficios tiene todo esto para la sociedad? Bueno, nosotras hemos apoyado mucho el desarrollo de la sociedad en todo el trabajo que hemos invertido en todos estos años. Sí debemos cuidar que no esté el abandono en el espacio privado, que es específicamente el cuidado de la familia, que lo tenemos que dar tanto hombres como mujeres. Por ejemplo, tú eres directora de una escuela, ¿no? Y a mí me parece que la presencia que tú haces en las familias, en la escuela, desde tu ser mujer, pues entiendes mucho de una manera, al tener tu experiencia, no porque los hombres no tengan la capacidad, pero tu ser mujer hoy en el 2016, con todo el bagaje que traes, la cultura, cómo fueron las mujeres de tu casa, pues le das una presencia muy importante a la escuela, ¿no? Y ese ser que ponemos nosotros, la esencia que ponemos en nuestro trabajo es muy importante. La presencia de las mujeres, dices algo interesante, no se trata de que nosotras nos convirtamos en hombres, ¿no? O que tengamos que actuar en el trabajo como tendría que actuar un hombre. Desde nuestro ser de mujeres podemos también ser administradoras, también operar, también dirigir, ¿no? Claro. Aquí lo importante es que la sociedad está en crisis, como ustedes lo ven en la escuela, si empezamos a abandonar a las familias. O si le cargamos, en este caso a los abuelos, que son una gran ayuda, pero les cargamos ese trabajo que ya no les corresponde y que sí lo tenemos que hacer las mamás, que sí lo tenemos que hacer los papás. ¿Cuál sería la situación ideal, no? Pensemos, tú como mujer,
¿qué te gustaría vivir en esta sociedad, ¿no? Pienso, pues que puedas tener el espacio de descanso, que puedas tener un trabajo bien remunerado, que puedas tener el espacio de cuidar a tus hijos, que puedas tener el espacio de disfrutar de tu pareja. Pensar qué es lo ideal que yo quisiera tener, y eso sí tendríamos que convertirlo en que tengamos, decías, ¿no? Se tiene que platicar en la pareja cómo vamos a tener esa facilidad. Ayuda mucho también que se trabaje cerca de casa o se trabaje cerca de la escuela. O sea, en las ciudades, las grandes distancias, el tiempo de traslado es un tiempo que le quitas a tu vida de convivencia, o un tiempo que le quitas a tu vida, ¿no? Entonces sí tenemos que plantearnos cómo queremos vivir y no decir, bueno, pues así me lo mandó Dios, así me lo impusieron en el trabajo. Sí hay situaciones que como sociedad necesitamos modificar, pero mucho depende de lo que tú quieras hacer. Y a veces nos volvemos muy leales a la rutina sin cuestionarnos en realidad cómo quiero vivir con mi familia, con mi pareja, en mi trabajo, en mi profesión, en mis estudios, a las cosas en las que yo me esté dedicando. Claro. Y fíjate que, como dices tú, puede haber un equilibrio en esa parte, ¿no? De darle la importancia a la familia. Yo conozco ya varias familias en donde ella sale a trabajar y el hombre se queda en la casa al pendiente de los niños, haciendo comida, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque la situación de él pues no fue tan favorable como es lo de ella, entonces entre ambos deciden, no, pues yo te apoyo en la casa con los hijos y tú vete a trabajar, ¿no? No está bien visto precisamente por ese machismo, ¿no? Pero yo decía, qué mejor que estar con el papá que estar con los abuelitos o con solos o con... Pues si el papá puede quedarse porque ella le va mejor económicamente, pues no tiene nada de malo, al contrario, ¿no? Pues es el papá, o sea, también tiene ese derecho y ese privilegio de poder aportar en la crianza, ¿no? Sí. Nada más que el rol, pues nos lo han metido mucho en que el papá es el que provee y la mamá es la que tiene que estar en la casa en todo lo que tiene que ver con la casa y con la educación de los hijos, ¿no? Entonces yo creo que esa parte sí sería importante que pues todas las mujeres que están escuchando, bueno, pues pudieran hacer pues ese análisis de cómo están hoy, ¿no? Y de qué tanto tiempo se le dedica. Por eso en una escuela la mayoría de los trabajadores de un colegio son mujeres. Y no es porque queramos que vengan puras mujeres, que luego a veces sí, ¿verdad? Pero son más organizadas, pero bueno, no, es porque un colegio te permite estar tiempo en el trabajo y tiempo en la tarde con tus hijos ya. O sea, sales con tus hijos, regresas con tus hijos, ¿no? Ese es un trabajo que te permite estar al pendiente de ellos, porque a lo mejor sí te llevas trabajo a casa, pero estás en tu casa y estás trabajando y estás con tus hijos, estás al pendiente de tareas, de que se bañen, de que esto, de que el otro, ¿no? Entonces, yo creo que también, por eso digo, es que en el medio educativo, pues la gran mayoría somos mujeres, ¿no? ¿Y qué beneficios? Ahora yo te preguntaría, y bueno, ya vimos los beneficios en la sociedad, pero ¿qué beneficios traería en sí a la mujer? O sea, ¿me trae beneficios o de plano nos complicamos la vida con tanto rol, ¿no? Porque a veces... Es buena pregunta, ¿no? ¿Para qué me complico la existencia? Antes de contestar a tu pregunta, yo creo que tenemos mucho que aprender de las mujeres que están en el área de la educación, porque las maestras pueden combinar muy bien la crianza con su trabajo, y así tendrían que ser los demás espacios laborales. En las oficinas, hay oficinas donde se están construyendo lactarios, que son salitas para que las mamás puedan amamantar y solo o sacar la leche, guardarla para el bebé. Pero hay espacios donde las mamás ya pueden estar llevando a sus hijos con ellas mientras no represente ningún riesgo. Si tenemos jornadas laborales más cortas, como en el área de la educación, espacios donde podemos combinar con la crianza, que no hay ningún riesgo para los hijos, se vive cerca además para que pues, puedas desplazarte a las actividades. La vida comunitaria es muy importante, ¿no? Si vives lejos de algo ya es muy complicado hacer comunidad. Si todo lo hacemos cerca es fácil hacer comunidad en la escuela, en el trabajo, con tu familia. Y las mujeres en la educación ejemplifican mucho cómo pueden llevar
la vida y han aportado mucho al país en estar enseñando a los niños, enseñando a las niñas y además la forma en que pueden estar organizándose con sus familias. Y ese reto lo tendríamos que llevar a las otras áreas de trabajo. No me imagino ya en un ambiente de fábrica, pero las alternativas hay que encontrarlas. O sea, puede haber espacios donde puedan estar tus hijos en el trabajo y entonces en determinado tiempo haces un descanso y vas y convives con ellos, ¿no? Tendríamos que tomar el modelo educativo de las mamás que están enseñando y aplicarlo así para los demás espacios. Entonces, creo que estamos todavía construyéndonos como sociedad. La inteligencia y las aportaciones que dan las mujeres a la sociedad son importantes, pero no tiene que ser con sacrificio, tiene que ser con facilidades. Y esas facilidades, pues tenemos que irlas generando. Las escuelas dan muchas facilidades. Pues mira, el tiempo se nos ha terminado, rapidísimo, hablando mucho de lo que son las mujeres, y pues yo quiero agradecerte porque el tema es muy interesante y hay mucho todavía que platicar, ¿no? Pero creo que aquí, pues yo creo que el equilibrio, como tú dices, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar desarrollarnos en espacios como los colegios, por ejemplo, u otros trabajos que me permitan a mí tener ese tiempo de dedicación a la familia, a la comunidad, como tú bien dices, ¿no? Pues el trabajo más importante es la educación. Así. Tendríamos que aprender de las escuelas esos modelos de trabajo para las otras áreas. Para las otras áreas de vida, ¿no? Sí. Y ojalá que nuestro gobierno pudiera tomar como ejemplo, ¿no? Para poder invertirle, como decíamos, en las familias, que es invertir en la sociedad. Pues muchas gracias, Lili, de verdad agradezco mucho tu presencia en el programa y pues nos vemos la siguiente semana en una emisión más de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.